Bien, ¿pueden ver la grabación, la pantalla y la presentación? ¿Me pueden confirmar si ven la presentación, por favor? Sí, profe, sí Desplaza se la, ve. ya, y desplaza la pantalla igual, ¿cierto? Sí, Ya, súper. Bien, entonces hoy día vamos a ver lo relacionado con la unidad número 6 en nuestro curso de Derecho Penal 2, que es Teoría del Delito. Y específicamente esta unidad tiene que ver con la evolución que ha experimentado la teoría del delito, para poder comprender que estamos en presencia de la teoría del delito como una manifestación en la cual ha evolucionado, ha cambiado de alguna manera, ha variado el tratamiento que se le ha otorgado. Entonces es necesario que partamos por un recorrido histórico para que entendamos si en definitiva ha evolucionado, ha involucionado o si por el contrario se ha mantenido exactamente igual o si en nuestros tiempos aún persisten muchas de las cosas que estaban vigentes en su momento. Para ello debemos pensar entonces en los orígenes de la teoría del delito y en la manera como justamente se da este desarrollo histórico, y es que para poder haber llegado precisamente a esta teoría jurídica del delito, debemos partir por lo más básico y elemental, como es lo relacionado con el avance de la sociedad, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y cómo ha podido ver la posibilidad en la que el comportamiento humano puede chocar contra la sociedad. Hay compañeros que están ingresando desde correo externo y lamentablemente no puedo admitir a nadie con correo externo, solamente se pueden admitir personas con el correo institucional, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces, en este sentido, hablamos de Alemania a finales del siglo XIX y allí es donde surgen estos criterios de imputación y la ordenación de estas reglas de comportamiento que evidentemente a nivel social tienen su génesis. Y por ello, en este contexto, nosotros partimos de cómo se comporta la sociedad y finalmente llegamos al punto de entender que desde allí surgen las normas jurídicas, pero que si no existe este comportamiento humano a nivel de sociedad, donde ya finalmente la sociedad decide qué comportamiento es nocivo y qué comportamiento debe ser castigado, entonces allí es donde surge precisamente el ordenamiento jurídico penal y allí tiene el punto de partida la creación de la posibilidad de atribución de la imputación a través de reglas y criterios que forman parte de un sistema que da cuenta de la seguridad jurídica que debe imperar. Y ello tuvo lugar a partir del siglo XIX. Entonces, si vamos a avanzar en razón de los precursores y quiénes son los que han generado de alguna manera los aportes significativos para lo que representa hoy en día la teoría del delito, necesariamente debemos partir por comprender que hay un periodo de los precursores en el que hay que remontarse al siglo XVIII. Se trata de un movimiento libertario europeo. Ahí justamente hay una coincidencia en el que los juristas penales se caracterizaron por una crítica frente a los excesos del absolutismo. Recordemos que el marco del absolutismo como figura en la cual se ejerce el poder, el Estado es el monarca, el absoluto, y por lo tanto no hay manera de poderle generar un límite o de alguna forma limitarle un posible ejercicio abusivo del poder, sino que al contrario es todopoderoso y no tiene ningún tipo de límites o de barreras que le impidan cumplir con estos ejercicios abusivos del poder.
Críticas al sistema, arbitrariedad de los procedimientos, desigualdad de trato, extrema severidad y crueldad de las sanciones, características inhumanas del sistema penitenciario. Sabemos que ya ahí no se habla de dignidad humana, para ese momento todavía no existía esa figura, a pesar de que ya se había declarado como parte de los derechos del ser humano. Sin embargo, para el momento en el que se ejercía el absolutismo, las libertades y los derechos no se respetaban. Por lo tanto, el Estado actuaba a sus anchas y en ese mismo contexto el Estado ejercía el poder de manera absoluta sin considerar ningún tipo de limitación. El precursor principal es Cesare Bonesana Márquez de Beccaria, que precisamente encabeza este movimiento condensando magistralmente el ideario humanista pensando en el ser humano y lanzando las bases de un derecho penal liberal. Y para ello se crea el libro de los delitos y las penas, el primer tratado que dio cuenta del iluminismo y cómo impactó ello, el periodo de la Ilustración en el ámbito del derecho penal, a través de la racionalidad, a través del conocimiento científico y cómo se crea este tratado que en la actualidad tiene vigencia. Algo importante que van a encontrar en la presentación, y vuelvo a la lámina anterior, se me olvidó comentarles, es que les coloqué las imágenes de los autores principales para que puedan asociarlos de acuerdo con lo que son sus principales aportes, qué han hecho y de alguna manera pueden aprenderlos por vinculación, por asociación y así se les va a hacer mucho más accesible la información. Bien, luego avanzamos hacia la lucha de las escuelas en el siglo XIX y hay una evolución de la ciencia del derecho penal a lo largo del siglo XIX y esta se caracteriza por una controversia de orden teórico doctrinal donde se le ha denominado la lucha de las escuelas. ¿Y cómo está conformada esta lucha de las escuelas? Pues por dos escuelas principales. Por un lado tenemos la escuela clásica, que sus representantes principales fueron Francesco Carrara y von Feuerbach. Allí en este contexto van a ver la imagen de Francesco Carrara y luego de ello vamos a hablar de Feuerbach. Me voy a adelantar un poco para que lo vean. Es la persona que está arriba a la derecha, Feuerbach, que conjuntamente con Francesco Carrara encabezaron la escuela clásica del derecho penal. ¿Cuáles eran las características principales? Un método deductivo o lógico abstracto en el cual se partía de la observación de la ley y se llegaba a conclusiones para resolver un caso particular, donde lo fundamental era que la persona actuaba conforme al principio del libre albedrío, es decir, que la persona es libre, es voluntaria, es consciente y por lo tanto, si transgrede la norma jurídica de carácter penal, entonces está legitimado el Estado para aplicar una sanción, en este caso una pena. ¿Qué ocurre? Que para la escuela clásica se consideraba el derecho penal de acto, porque se castigaba el delito, es decir, el comportamiento, pero no se castigaba por el hecho de ser cometido por una persona en particular con determinadas especificaciones o características, sino por el delito. Entonces, dentro de los principios parten de unos principios generales a priorísticos como la afirmación del libre albedrío, es decir, aquel que impone la libertad de comportarse de cualquier manera, pero con la conciencia suficiente de que si yo cometo un delito o me comporto de una manera inadecuada, entonces me van a aplicar una sanción. Bien. El delito considerado como un ente jurídico porque es producto de la formación jurídica y está presente en la ley. La responsabilidad se funda en la libertad del ser humano. La pena es una retribución moral y jurídico por el mal causado. Es decir, que yo a través de la pena voy a retribuir moralmente y jurídicamente el mal que se causó por el delito. Y yo voy a resarcir a nivel social lo que yo ejecuté o lo que yo cometí, que en este caso es un delito. Luego, como una antítesis y para darle vida a esta lucha de las escuelas, surge una escuela que llamamos la escuela positivista. Y esta escuela positivista encuentra, entre otros, a los principales pensadores que son César el Hombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo.
son los principales pensadores de la escuela positivista que, como les comento, surge como una escuela que contraría la escuela clásica. El método, en este caso, es inductivo y es experimental y se basa en la observación de la realidad. A diferencia de lo que ocurría en la clásica, donde se aplicaba un método deductivo, es decir, nosotros partíamos de la abstracción de la ley. En la ley se describía el delito y allí hacíamos un juicio de valoración y aplicábamos eso a una realidad. Mientras que en el caso de la escuela positivista, lo que se hacía era un método inductivo, es decir, se evaluaba a la persona de manera individual para llegar a una conclusión general y por lo tanto la persona se consideraba delincuente. Y este término justamente da cuenta del enfoque. Ya para la escuela positivista no se centra en el hecho delictivo o en el acto, porque recuerden que para la escuela clásica era voluntario y por lo tanto se hablaba de acto. En el caso del positivismo se centra, y así lo voy a decir entre comillas, porque era el término que se utilizaba, aunque suene despectivo, discriminatorio, es delincuente. Por lo tanto, no se centra, como lo hacía la clásica, en el hecho o en el acto, sino que se centra en el delincuente. En la escuela clásica se aplicaba un derecho penal de acto porque se castigaba el delito por ser voluntario y libre y consciente. Mientras que en el caso de la escuela positivista se castiga el delincuente por las características propias que lo diferencian de otras personas, pero que son comunes en las personas que han cometido delito. Y allí entonces surge César el Hombroso, donde él era un médico anatomopatólogo forense que cumplía, que estaba en la cárcel de Turín, en Italia, y allí aplicó estudios de tipo experimental. Él les hizo evaluaciones a los internos, tanto internamente como externamente. Es decir, mientras estaban vivos, él los observaba y empezó a determinar que existían características particulares que lo diferenciaban de otros. Por ejemplo, todos eran de piel oscura, eran personas que medían entre 1,80 m y 2,20 m, orejas tamaño asa, pómulos pronunciados, nariz achatada, labios gruesos, entre otras cosas que eran comunes. Y por lo tanto, todas las personas que estaban ingresadas a prisión que él analizó tenían esos mismos caracteres. ¿A qué conclusión llegó? Bueno, a través del método inductivo, estudió de manera individualizada cada persona y llegó a una conclusión general diciendo, todas las personas que tengan estas características, aunque suene discriminatorio, recuerden que términos como delincuente o, por ejemplo, raza negra de la época, aunque suene discriminatorio, eran los términos que utilizaban en el positivismo. Bien, así que no quiero que esto se tome como algo discriminatorio ni nada, sino que es una época histórica y así se tomaba en la época del positivismo, porque entonces la consigna era que todas las personas eran delincuentes, que tenían la piel oscura. Y por lo tanto, todas las personas que estaban en prisión en la época eran de piel oscura y tenían esas características que les mencionaba anteriormente, como las orejas de asa, entre otras, que físicamente eran detectables. Entonces, ¿qué era lo grave de esta situación? Que cualquier persona que pudiera tener esas mismas características, pero que no había cometido delito y que estaba en libertad, que estaba en la calle, gozando de libertad ambulatoria o haciendo su vida normal, entonces se tenía, según la escuela positivista, como alguien potencialmente delincuente. Es decir, que si no había cometido un delito, en cualquier momento lo iba a cometer. ¿Por qué? Tenía esas mismas características. Dentro de la prisión, analizó a más de 200 internos después que morían, les practicó necropsia, es decir, les revisó los órganos internos, ubicando que en la hipófisis, específicamente en la silla turca, y lo relacionado con una ubicación específica a nivel de cerebro, donde había en la silla turca específicamente una malformación que era común en todos. Entonces llegó a la época de la experimentación. Y todas las personas que tenían esa protuberancia o esa malformación en dicha zona cerebral significaba que eran delincuentes.
Ya entonces no bastaba solamente con serlo por fuera o parecerlo, sino también tenerlo internamente a nivel de cerebro y por lo tanto todas las personas en esas mismas condiciones eran considerados delincuentes. Esto dejó la puerta abierta para que existieran muchas formas de ejercer un control social formal total porque se restringía la libertad de la persona diciendo que eran delincuentes porque simplemente que se castigaban por características particulares, como la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de vestir, la forma en la que tenían alguna parte del cuerpo, como las orejas, la nariz, la boca, la cabeza, la altura, la contextura, entre otras. Entonces, como les decía, en la escuela clásica se aplicaba un derecho penal de acto, y ojo con esto, se castigaba a la persona por el delito que cometía, porque se decía que era libre voluntario y estaba consciente. Mientras que para la escuela positivista lo que se castigaba era a la persona, no por el delito que cometió, sino por ser el delincuente. Y esa es la gran diferencia entre una escuela y la otra. Además de que el método experimental era el que se aplicaba en la escuela positivista, es inductivo experimental, mientras que en la escuela clásica es deductivo o lógico abstracto, porque se extrae de la ley y se aplica la sanción. Mientras que en el positivismo lo que se hace es que se hace el método inductivo, es el que se aplica. Se parte de estudiar persona por persona y luego llegar a la conclusión que todos son delincuentes los que tengan estas características. Entonces, esa es la diferencia entre un tipo de método y otro. Determinismo. El delincuente es considerado un ser determinado a delinquir, carente de libertad. Entonces, todas las personas que tenían esas características delincuentes y por lo tanto había que privarlo de libertad. Y habría que excluirlo de la sociedad. Responsabilidad. Por vivir en sociedad es responsable ante la misma por sus actos. Entonces tiene una responsabilidad frente a la propia sociedad. La pena es de carácter defensivo frente a individuos peligrosos, es decir, hay una función preventiva. ¿Qué significa esto? Que si había una persona que tenía esas mismas características, entonces era potencialmente delincuente y por lo tanto había que prevenir y al ser considerado delincuente tendría que aplicársele una pena. A nivel de Latinoamérica, sobre todo, hubo un movimiento en un tiempo donde se crearon y se dictaron leyes especiales que en algunos países les denominaron leyes de vagos y maleantes. Y allí era una visión totalmente positivista, porque toda persona que no tuviera un oficio o no estudiara o no tuviera un trabajo era considerado vago. Y por lo tanto, como se aplicaba una noción peligrosista, es decir, que la persona se consideraba potencialmente peligrosa antes de cometer un delito, simplemente los detenían y se los llevaban y los ingresaban a prisión. Entonces, imaginemos esta transición en aquella época. Nosotros terminamos la media y hay un tiempo de espera para poder comenzar la universidad. Si eso ocurría en aquella época que estaba vigente una ley contra los vagos y maleantes, cualquier persona que estaba en la esquina y que no tenía un oficio definido, un trabajo o sencillamente no estaba estudiando, no bastaba con decir es que yo terminé recién la media y estoy esperando entrar a la universidad. Pero lo veían en la esquina y le iban a hacer un control de identidad y resulta ser de que verificaban, no era que no tenía antecedentes, sí, efectivamente no tenía antecedentes de ningún tipo, ni judiciales ni policiales, pero no tenía un oficio ni estudiaba. Obviamente estaba esperando para entrar a la universidad. Entonces, ¿qué ocurre? Era considerado un vago y esa persona ingresaba a prisión. ¿Y qué ocurría con el resto? Pues lo que hemos conversado, que iba a estar en contacto con modelos criminales, que iba a aprender a cometer hechos delictivos y en general iba a producir la posibilidad de aprender a cometer hechos delictivos. Entonces, afortunadamente esta situación cambió y hoy en día el positivismo criminológico no tiene aplicación porque es un derecho penal de autor. Solo tiene aplicación en los casos, por ejemplo, cuando se trata de delitos políticos en los cuales el Estado en particular, por ejemplo, que practica un tipo de gobierno o régimen autoritario o dictatorial, va a poder generar un castigo para la disidencia política.
Entonces, esa es la manera en la que aplicamos un derecho penal de autor, por la forma de pensamiento que son características propias y la manera en la que se puede pensar con respecto a determinada forma de gobierno, por ejemplo. Luego, entonces, sabemos que en Chile no se aplica un derecho penal de autor, sino que se aplica un derecho penal de acto, que se castiga a la persona por el delito que comete. Bien, la escuela positivista, en lo que respecta al delito, lo examina como una acción humana, fenómeno natural y social determinado causalmente. Y aquí es donde surge la principal crítica que le hace, ojo con esto, el positivismo a la escuela clásica. Para la escuela clásica el delito es voluntario y la escuela positivista le dice, pero bueno, si el delito no siempre es doloso, hay delitos que son culposos y la escuela clásica no tuvo cómo rebatirlo. Por lo tanto, para la escuela positivista, la escuela clásica no le da una respuesta y la escuela clásica perdió contundencia y perdió fuerza. Porque ya sabemos que el comportamiento humano es la forma en la que la conducta se exterioriza, genera una afectación a un bien jurídico, lo coloca en riesgo, pero a su vez la escuela clásica solo decía que tenía que ser voluntario. Y la escuela positivista le dijo, pero si no es voluntario, entonces los culposos que ocurren. Sabemos que nosotros en Chile todos los delitos en principio son dolosos, tal y como lo hemos discutido, pero existen otros tipos penales que admiten la culpa y por lo tanto, si lo dice de forma textual y expreso el legislador penal chileno en el Código Penal, se permite. De lo contrario, debemos entender que el delito es doloso y no admite culpa. Bien, ¿qué ocurre con la escuela clásica? Que ante ese argumento de la escuela positivista no pudo dar respuesta. Pero muchos de los elementos teóricos que hoy en día tenemos vigentes en nuestro derecho penal chileno en la actualidad y en muchos países es herencia de la escuela clásica del derecho penal. Tal es el caso del libre albedrío, el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, entre muchos otros tantos principios, así como caracteres del derecho penal. Por lo tanto, a nivel teórico, la escuela clásica todavía permanece vigente. En el caso del positivismo, además de lo mencionado de que se castiga la forma de pensamiento a través de un derecho penal de autor, hay una situación particular. Por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia por el COVID-19, se tomaron medidas a nivel mundial donde las personas no podían salir de su residencia y no podían tener o gozar de libertad ambulatorio total y por lo tanto debían estar cumpliendo un periodo de cuarentena y en todo caso no podían salir a la calle sin autorización o sin contar con los debidos permisos. ¿Qué ocurría en ese caso? Que la persona que era vista en la calle se le trataba como un infractor a la ley, cuando en principio no sabían por qué razón la persona estaba en la calle y en muchas ocasiones los recluían. Entonces allí fue como una parte de ver el peligrosismo del positivismo criminológico y eso como que hizo que resurgieran parte de estos postulados. Fue una situación grave, delicada, pero que con el tiempo fue resuelto. Entonces esa es una forma más, de alguna forma sutil en la que se seguía expresando el positivismo criminológico hoy en día. Luego vemos entonces el nacimiento de la dogmática penal o también llamada la dogmática jurídico-penal. ¿En qué consiste la dogmática jurídico-penal? Es un movimiento que surge como una necesidad de poder brindar seguridad jurídica y sustento a el ámbito penal, pero esto surge en la primera parte del siglo XIX y el principal exponente fue Feuerbach. Entonces,
debemos tener certeza de que todavía no existe un estudio dogmático del derecho penal que supere el plano de la mera exégesis legal. Lo que significa es que solamente se basaba en la mera aplicación de la ley tal cual como estaba expresado. La dogmática penal o el tecnicismo jurídico penal principia recién, como decíamos, a finales del siglo XIX, cuando comienzan a perfilarse los conceptos fundamentales de la teoría del delito. Y vemos tres hitos importantes. 1867, von Jhering formula el reconocimiento de una antijuricidad objetiva e independiente de la culpabilidad. Es decir, hablamos de una antijuricidad como lo conocemos hoy en día, entrar en contradicción con el derecho. Y usted, si entra en contradicción con el derecho, eso es un elemento objetivo que da cuenta de que usted está en conflicto con la ley y por lo tanto le van a aplicar una sanción. ¿Hoy en día lo tenemos vigente? Sí, todavía sigue aplicando. Segundo hito, 1906. Von Belling delimita el concepto del tipo. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros del tipo? Es el comportamiento humano que se exterioriza, pero que es llevado a ser positivizado. Es escrito en la ley, es descrito de forma tal que no hay dudas en que eso que ocurrió en la realidad, es decir, el comportamiento humano exteriorizado, coincide con el delito descrito por el legislador. Y ese es el aporte más significativo en orden a la estructuración del sistema en el marco de la dogmática penal. Y hoy en día tenemos todavía la antijuricidad objetiva, pero también tenemos el tipo, es decir, la descripción legal del comportamiento en la ley. Valga la redundancia. 1907, tercer hito. Reinhard Frank desarrolla la teoría de la culpabilidad con especial importancia. Entonces ya no solamente hablábamos de un primer elemento que era la antijuricidad, conducta antijurídica, sino también la tipicidad, pero un tercer elemento que es la culpabilidad se incorpora. Entonces ya vemos la construcción de una teoría del delito en el marco de la antijuricidad objetiva, el tipo y la culpabilidad como el juicio de reproche al autor que comete el hecho. El trabajo científico sistemático va considerablemente más allá del mero planteamiento de estos conceptos que pareciera que fueran básicos. Y desde ya les voy a aclarar. ¿Qué es la dogmática jurídico-penal? Es el método, tomen nota y apréndanselo así, porque la dogmática jurídico-penal es el método que se aplica en el ámbito del derecho penal que propende a definir, clasificar y sistematizar de forma coherente las fuentes del derecho penal. En aquel momento era la sistematización, definición y clasificación de las normas jurídicos penales. Hoy en día eso avanza, evoluciona y cambia. Y no solamente se toman en cuenta las normas jurídico-penales, sino todas las fuentes del derecho penal. La doctrina, la jurisprudencia y la legislación, es decir, el ordenamiento jurídico. Y lo que hace la dogmática es orientar, coordinar, definir, clasificar y sistematizar para poder entonces comprender si efectivamente todas las fuentes del derecho penal están orientadas a dar la misma respuesta o la misma solución. Por lo que es complejo entender y aplicar un derecho penal donde la doctrina dice uno, la legislación dice dos y la jurisprudencia dice tres. ¿Y qué es lo que hace la dogmática jurídico-penal? Tratar de orientar todas las fuentes para entender y comprender si efectivamente están cumpliendo perfectamente con el propósito y van todos orientados hacia un punto fundamental que es generar seguridad jurídica. Y eso es lo que estamos todos buscando. Bien, Catherine, adelante, te escuchamos. Profe, podría repetir lo primero que dijo, que era como, ¿qué hace la dogmática penal, por favor? Sí, claro, ya se los voy a repetir. La dogmática, bueno, primero les digo, ¿no? Puede ser dogmática penal
pero también es conocida como la dogmática jurídico-penal. ¿Y qué consiste? En definir, clasificar y sistematizar las fuentes del derecho penal. Ese es el método que se aplica en el derecho penal. Entonces, si lo vamos a definir, vamos a decir que la dogmática jurídico-penal es el método de que se vale el derecho penal para poder definir, clasificar y sistematizar las fuentes del derecho penal para poder tener la posibilidad de brindar seguridad jurídica y certeza a la sociedad. De esta manera nosotros vamos a ver si la doctrina, si la jurisprudencia y la legislación, todas llegan al mismo punto para buscar una coherencia. Recuerden que en el fondo lo que necesitamos es que haya coherencia. Porque si la ley a nosotros nos dice o nos plantea que ya tal comportamiento no es delito, pero igualmente la doctrina no se actualiza y dice, no, pero si el código aplica un castigo y luego en el Poder Judicial a la persona lo detienen y lo llevan ante un tribunal y en el tribunal le dictan una sentencia condenatoria por un delito que ya en la ley no es delito y están de alguna manera violentando el principio de legalidad. Entonces, si la doctrina me decía una cosa, la jurisprudencia otra y el accionar judicial otro a través de la jurisprudencia, entonces vemos que hay un conflicto entre las diversas fuentes del derecho penal y allí se generaría una incertidumbre total que va precisamente a desencadenar una presión de índole social porque no contamos con seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que hace la dogmática jurídico-penal? Orientar todas las fuentes para poder brindar de una manera organizada y coherente una respuesta desde las fuentes del derecho penal. Nosotros en el Código Penal no podemos tener normas que sean inconstitucionales, pero tampoco podemos tener normas que sean incoherentes. Si nosotros revisamos nuestro Código Penal desde el artículo 1 hasta el final, debe haber una coherencia de principio a fin, donde todas las normas coordinadas den respuesta y ofrezcan seguridad jurídica. De lo contrario, nosotros vamos a decir que no hay una verdadera dogmática jurídico-penal. Evidentemente hay situaciones en las que la doctrina difiere de la ley y los órganos jurisdiccionales también, y por ello desaplican, y por eso también nosotros tenemos los controles de la constitucionalidad. De lo contrario, no existirían. Y por eso es que tenemos que estar atentos, porque todo ello implica que el ordenamiento jurídico debe brindar seguridad jurídica a todas las personas, en especial a la sociedad. Bien, hasta este momento, ¿alguna pregunta, duda que tengan antes de continuar avanzando? Ya, parece que nada. Seguimos entonces. Bien, luego llegamos a un sistema clásico, también llamado el causalismo positivista, que es expuesto a principios del siglo XX y tomaron participación Franz von Liszt y Ernest von Belling. Bien, ya aquí ven en la parte superior derecha a von Liszt y en la lámina anterior, abajo a la derecha, tienen a von Belling, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esos son los máximos representantes. Y aquí en esta nueva postura teórica tenemos un ambiente positivista que se genera a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se plasma en esta constitución de la teoría del delito y se genera justamente el planteamiento del delito y la responsabilidad como datos positivos partiendo de realidades físicas que son explicadas mediante la mera causalidad y no la libertad. Cuando se habla de la mera causalidad, piensen que es causa y efecto. La escuela clásica inicialmente les había dicho que era un acto voluntario. Y así, escúchese bien, hay una redundancia porque es un acto voluntario. Y ya yo les he dicho, la diferencia entre un acto y un hecho es que en el acto hay voluntad y en el hecho no hay voluntad humana.
Pero para la escuela clásica, el delito era consciente, voluntario y por lo tanto la persona actuaba de manera libre, consciente y voluntaria. Mientras que para el positivismo no, porque se trataba de un experimento y todas las personas por las características se le debía aplicar una sanción. Pero luego llegamos a un causalismo positivista y se dice, la persona comete delito no por la mera causalidad, es decir, no porque quiere, porque hay delitos culposos, sino que no nos vamos a centrar en que la persona lo hace simplemente de forma voluntaria, sino que partimos de una relación causa-efecto. Si usted se comporta de determinada manera, entonces usted va a generar una consecuencia, que es la aplicación de una pena. Pero antes de aplicar la pena, nosotros tenemos que partir de una relación causa-efecto. Si usted toma un arma y le dispara a otra persona, entonces la causa es que usted ejecutó el comportamiento y mató a una persona, es la consecuencia. Entonces, o el efecto. Causa-efecto. La persona parte de la causalidad, es decir, ejecuta un comportamiento, se genera una consecuencia y luego se aplica una sanción. Y aquí para el causalismo positivista hay 4 elementos, que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Donde la acción es concebida de una forma estrictamente naturalística porque no es que media la voluntad de la persona. Si bien hay un comportamiento propio de la persona que lo hace singular, no es menos cierto que hay una modificación del mundo exterior. ¿Se les parece a lo que tenemos hoy en día como reconocimiento de la conducta? Recuerden que hemos hablado de la conducta como una acción o como una omisión. Entonces, si ello es así, debemos comprender que ya hoy en día tenemos la noción de acción o de conducta vigente tal cual como fue planteado desde el causalismo positivista. Luego, en la figura del tipo, hay una descripción puramente externa y exclusivamente objetiva de la acción carente de todo sentido valorativo. Es decir, al legislador no le interesa ningún valor. Al legislador lo que le interesa es que hay una acción que es desarrollada en la realidad y que después es positivizada o descrita en la norma. Si ello es así, al legislador no le interesa si es buena o es mala. Si la sociedad pegó el grito al cielo y dijo, hay que castigarlo, por lo tanto, esto hay que llevarlo a una norma jurídica a través de un proceso de positivización, entonces ya hay una figura objetiva que está descrita en una norma. ¿Se le parece a lo que hoy en día tenemos como tipificación? Sí, también lo heredamos y se mantiene vigente hoy en día. Bien. Tercera, antijuricidad. Hemos discutido suficiente sobre el tema de lo antijurídico y es un elemento de índole objetivo. Lo que representa es entrar en contradicción desde una conducta con lo que se establece en la norma. ¿Se les parece a lo que tenemos hoy en día vigente? La respuesta es un rotundo sí. Y por lo tanto, al entrar en conflicto con la ley, estamos en contradicción con el derecho. ¿Y qué ocurre? Se va a aplicar una sanción. Entonces, hasta ahora vemos que acción, tipicidad, antijuricidad se mantienen exactamente igual como lo tenemos hoy en día. La única diferencia es en el cuarto elemento que vamos a ver de seguidas, donde allí hemos hablado de la culpabilidad en la clase anterior, donde era el juicio de reproche al autor del delito. Pero hablamos de una teoría normativa, ¿recuerdan? Que era en relación con la ley. Y había una teoría psicológica, que era el elemento volitivo, que más que volitivo era el vínculo psicológico entre el autor y el hecho. Y ya se los había dicho que había modificado y que ya se había abandonado la teoría psicológica por la teoría normativa. Pero este vínculo psicológico nace como el juicio de reproche al autor precisamente por ese vínculo. Y el vínculo es la vinculación, valga la redundancia, entre o la relación que existe entre el resultado y lo que la persona realmente quería. Lo tiene en su mente y hace todo lo posible para que se dé ese resultado. Y la culpabilidad allí nace a través de ese vínculo. Hoy en día no es así. No estamos simplemente por el vínculo psicológico, sino por la teoría normativa que objetivamente vincula a la persona con un resultado, pero con ocasión de lo que se describe en la ley. Por lo tanto, existe una relación entre conducta, tipicidad
antijuricidad y culpabilidad. Si hay ausencia de alguno de estos elementos, sabemos que no se puede aplicar una sanción penal. Bien, ¿qué ocurre? Que nosotros hablamos en sede de culpabilidad sobre dolo, culpa o preterintención. Y recuerden lo que yo les mencioné. Dolo, más allá de la intención, lo que se busca es que el resultado se materialice y se verifique. En la medida que la persona se representa como posible el resultado y hace todo para que se materialice, entonces un doloso el delito. Es una conducta dolosa. Mientras que si la persona no se representa el delito o el resultado, pero igualmente se comete, la persona no quería hacerlo, pero el resultado se dio, entonces es un delito culposo. Mientras que la tercera forma es la preterintención, que es aquel en la que se excede del resultado. La persona quiere jugar, pero termina lesionando. La persona quiere lesionar, pero termina matando. Entonces, por eso es importante comprender que en el marco de este causalismo positivista existen grandísimos aportes que son variantes de lo que hoy en día tenemos vigente, pero mucho de ello, les repito, son herencia de la escuela clásica del derecho penal. Se hace posible la elaboración de una teoría del delito común a los hechos dolosos y culposos, y ahí evolucionó desde la escuela clásica hasta este causalismo positivista, porque se habla de una relación de causa y efecto. Recuerden, cuando se habla de relación causal o causalismo, es una relación causa-efecto. En ambos rigen los mismos criterios en cuanto a la acción, la tipicidad y antijuricidad, porque solo se van a diferenciar en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que es el vínculo psicológico. La persona quiere cometer el delito y el delito se comete, es el dolo. La persona no quiere cometer el delito, pero igualmente se comete el hecho. ¿Quería matar? No, pero terminó matando. ¿Quería lesionar? Sí, pero al final terminó matando. Entonces, aquí tenemos una situación y es que efectivamente la forma en la que fue previsto el causalismo positivista podría generar inconvenientes justamente del sistema clásico, porque hay un concepto de acción extraño en las ciencias humanas en general, que siempre le han medido como dotada en sí misma de finalidad, y es decir, si hay una relación de causa-efecto, significa que determinado comportamiento va a desencadenar en determinado efecto. Si la persona toma una piedra y la lanza a otra, el efecto va a ser, primero, o que lesiona, o segundo, puede causar la muerte. Se contradice con la realidad de que numerosos tipos contienen referencias de orden subjetivo. Es decir, el tipo penal, si alude a lo subjetivo, significa que va a referenciar a una persona. Recuerden que lo subjetivo atiende al sujeto, mientras que el objetivo es derecho penal de acto y va a atender al hecho y no al sujeto. Que el derecho penal de autor es el que toma en cuenta a la persona, al sujeto o a sus características. No puede explicar situaciones en las cuales puede existir responsabilidad penal a pesar de no estar presente el vínculo psicológico, como ocurre en los casos de culpa inconsciente o sin representación. Es decir, para la escuela clásica, todos los delitos eran voluntarios y por lo tanto, al no existir ese vínculo psicológico, la escuela clásica perdía fuerza. Y es lo que se trataba de decir en el causalismo positivista, de que si mucho era de la herencia que había tomado de la escuela clásica, entonces tenía que resolver el tema de los delitos dolosos y culposos. Y por eso es que lo saca del terreno de la acción y lo ubica en el ámbito de la culpabilidad, a través de ese vínculo psicológico. Tampoco sirve para explicar ciertas causas de exculpación en que es evidente que subsiste el dolo, como por ejemplo en los casos de estado de necesidad justificante, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay una actitud dolosa y es a causar daño al otro, yo posteriormente no me puedo amparar en esa norma permisiva alegando de que yo no tuve otra alternativa que reaccionar de esa forma porque un bien jurídico propio de un tercero o de un familiar corría riesgo. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración porque si hay el dolo
presente en la comisión del delito y luego yo voy a alegar que hay una causa de justificación, eso es incompatible desde la forma en la que el causalismo positivista lo planteó. Por lo tanto, las causas de justificación también son herencia del causalismo positivista que surgen precisamente como una reacción a esa escuela clásica, pero no para contrariarla, sino más bien para complementarla. Bien, entonces, luego avanzamos al sistema neoclásico o neocantiano. En este sistema el concepto de delito pudo mantener en principio la separación entre el injusto objetivo y la culpabilidad subjetiva. Cuando hablo de injusto objetivo, significa la descripción normativa que se hace del tipo y que evidentemente contraría el derecho. Y luego la culpabilidad subjetiva, recuerden que la culpabilidad es el reproche al autor del delito. Y la culpabilidad subjetiva es a través de ese vínculo psicológico que une a la persona cuando comienza un comportamiento y cuando evidentemente se genera una situación en la que se da un resultado. Pero tuvo que reconocer ciertas excepciones y buscar por ello una explicación distinta para poder diferenciar el injusto de la culpabilidad. Esa diferencia se encontró en las distintas formas en las que se podrían generar una valoración. Entonces, para afirmar la presencia del injusto, se va a valorar el hecho desde el punto de vista de la dañosidad social. Ya no es solamente porque está descrito en una norma, sino que la descripción esa debe responder a algo sumamente importante en nuestros tiempos, que llamamos principio de lesividad. Y recuerden esto que siempre hemos mencionado. Al derecho penal no le interesa cualquier conducta, sino conductas que o violenten bienes jurídicos o que los coloquen en riesgo. Entonces ya no basta con la descripción de un tipo o el establecimiento de un injusto objetivo, sino que además debe responder a dañosidad social, que genere lesividad social y que no por cualquier hecho el derecho penal va a estar habilitado para aplicarse, porque recuerden que es de última ratio. Es la última razón, es el último recurso. ¿Alguien tiene el micrófono? Fernanda, no sé si iba a comentar algo. Ya, seguimos. Y al constatar la culpabilidad, se lo valora desde el punto de vista de la reprochabilidad. Es decir, si es posible reprocharle al autor del delito el hecho que cometió, o si por el contrario no es posible, porque actuó, por ejemplo, apegado a la ley y no hay la posibilidad de que haya actuado de manera distinta. Cualquiera en su lugar lo hubiera hecho. Bien. Ante la insuficiencia del enfoque causalista, es decir, causa y que por lo tanto debe tener un efecto, se recurre al enfoque denominado neoclásico o neocantiano. Estos son los valores que se hallan presentes en los diversos elementos de la acción humana. Uno de sus representantes más importantes lo están viendo allí, que es Mesker. Acción ya no es solo un movimiento corporal voluntario, sino más bien un comportamiento, es una actuación de la voluntad humana. Pero aunque el concepto de acción dejó de ser naturalístico, es decir, que parte de la propia naturaleza humana ejecutar cualquier comportamiento, siguió siendo un concepto causal. Respecto de la omisión, se introduce un componente de orden normativo. Es decir, está descrito en la ley, se produce un comportamiento que es la causa y que luego va precisamente a generar un resultado o un efecto. Pero aquí no es solamente que parte de la voluntad humana, sino cualquier comportamiento proveniente del ser humano. Y allí se dio un giro a la visión de la acción que había sido planteada por la escuela clásica, que eran, recordemos,
voluntaria, consciente y libre, por ser amparado por el libre albedrío. En el ámbito de la tipicidad, sigue siendo un elemento básicamente objetivo. Se distingue entre tipos normales, los que solo contienen elementos de orden objetivo, y los tipos anormales, los que excepcionalmente contienen además alguna exigencia subjetiva. Es decir, aquí se crean entonces los tipos penales por la objetividad y por la subjetividad. Un derecho penal de acto 100% en el que se castigaba el hecho delictivo descrito por el legislador. Pero entonces se crean otras figuras delictivas donde se toma en cuenta al sujeto. Por ejemplo, quien ejerce el deber de cuidado es la madre o el padre y pueden sufrir los hijos maltrato, por ejemplo, o están obligados a darle de comer y ellos deciden no darle de comer y por lo tanto puede devenir la muerte del hijo o de la hija. Entonces, estas son situaciones, por ejemplo, casos en los que los delitos, supongamos, de corrupción, de peculado, solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Entonces, en base a esa persona, se crean estos delitos que van en función ya no solo de lo objetivo, de lo que está descrito en por el legislador, sino también elementos que hacen alusión a la persona, al sujeto, y por ende se crean tipos penales en función del sujeto que lo comete, como supongamos el administrador de una empresa puede incurrir en un tipo penal donde va a afectar la propiedad o el patrimonio de la persona jurídica. Y solamente, por ejemplo, puede ser entre los socios de una empresa. Antijuricidad conserva un carácter objetivo. La concurrencia de una causa de justificación depende únicamente de que se den los elementos fácticos que ella contempla. La antijuricidad material radica fundamentalmente en el desvalor del resultado. Entonces, solamente se tomaba en consideración para el momento no solo la conducta, sino sobre todo el resultado, enfocándose en esa parte final de la relación causa y efecto. Se produce un resultado, se va a aplicar una sanción penal. Culpabilidad, concebida de modo radicalmente diverso desde el punto de vista normativo, ya evoluciona y cambia. Ya no era la teoría psicológica o el vínculo psicológico que se mencionaba en la escuela anterior, que era la clásica, sino que ya acá vamos a ver una evolución y pasamos entonces a un juicio de reproche que se formula sobre la base de tres antecedentes importantes: la imputabilidad, el vínculo psicológico que puede ser dolo o culpa, y la exigibilidad. Recuerden que la exigibilidad es que nos exigen comportarnos de determinada forma. Pero ¿qué ocurre? Como el ejemplo que les coloqué de la tabla en el mar, hay dos personas, solamente se puede soportar el peso de una de ellas sin que se hunda, y allí entonces uno empuja al otro para que se ahogue. ¿Se puede exigir otro comportamiento? La respuesta es no. Por lo tanto, a la no exigibilidad de otra conducta va a generar una condición en la cual se va a excluir la culpabilidad y no se va a poder aplicar una sanción. Y esto, mis estimados y estimadas estudiantes, es justamente lo que genera el sistema neoclásico o neocantiano. Ya no solamente se habla del vínculo psicológico, sino de la teoría en base al cual hay una imputabilidad, hay un vínculo psicológico que es por dolo o por culpa, pero también de la exigibilidad. Entonces, el dolo malo o la malicia en este sistema del dolo aparece integrado por un aspecto volitivo, la voluntad de ejecutar el hecho típico. Es decir, la persona tiene la plena conciencia y quiere cometer el delito y ese delito comporta un resultado. Y por un aspecto cognitivo, que incluye tanto el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es decir, conocer en qué consiste el delito y querer ese resultado. Por lo tanto, allí hay una vinculación entre lo cognitivo y lo que está establecido en la norma y es lo que hoy en día tenemos vigente. Tenemos conocimiento del tipo, pero también hay la voluntad de cometerlo. ¿Bien? Como el conocimiento acerca de la ilicitud del hecho ejecutado, afirmar que alguien ha actuado dolosamente implica entonces
que obró sabiendo que lo había cometido precisamente conociendo que era contrario al ordenamiento jurídico y que el resultado se verificó. Entonces, hay que conocer y hay que querer. Tenemos dos elementos, el elemento volitivo y el elemento cognoscitivo. El elemento volitivo es que tiene la intención firme de cometer el delito, mientras que en el elemento volitivo quiere cometerlo y lo comete, mientras que el elemento cognoscitivo significa que conoce la norma y conoce en qué consiste el tipo penal. Yo conozco que el delito de robo con intimidación o violencia es a través de la utilización, por ejemplo, de la intimidación, de la violencia, de la coacción, un arma de fuego, entre otras, o un arma, ¿ya? Y yo voy a cometer ese delito. Y finalmente despojo del derecho de propiedad o de un elemento a una persona sin su consentimiento a través del uso de la violencia. Entonces allí yo conozco el tipo, en qué consiste, conozco el delito, pero también tengo el deseo de cometerlo y que yo poder quedarme con esa cosa que le quité. Bien, sin el consentimiento de la persona. Entonces ya aquí vemos cómo la culpabilidad ya cambia y migra del terreno del vínculo psicológico y se traslada a un juicio de reproche considerando imputabilidad, vínculo psicológico, dolo, culpa y la exigibilidad. Lo que vemos es que esto significa un avance significativo, valga la redundancia, y que hoy en día lo tenemos vigente. Todavía está vigente. Por lo tanto, si lo analizamos, el derecho penal realmente es un derecho peligroso porque toma en consideración y puede colocar en riesgo de violación bienes jurídicos. Por ello, el derecho penal ha sido muy conservador en los cambios que ha dado y que ha experimentado, que no han sido tantos, porque lo que busca es precisamente brindar seguridad jurídica y que muchos de ellos precisamente están vigentes hoy en día. El sistema finalista. Tras la Segunda Guerra Mundial, el redescubrimiento de que la acción humana se encuentra gobernada por la idea, es decir, la finalidad buscada por el agente, sirve para replantear el orden y el contenido de las categorías de la teoría del delito. La persona ejecuta un comportamiento que es la conducta y está precisamente dirigido a cometer un delito. Y si lo hace es porque persigue una finalidad específica. Entonces, esto fue lo que sirvió como punto de inicio de una doctrina planteada por Belzer, que lo ven allí en la foto. Y también aquí Murach también toma parte importante. Estructuras lógicas objetivas. El finalismo parte de la existencia de ciertas lógicas objetivas, o también llamado estructuras lógico-objetivo, que pertenecen a la naturaleza de las cosas y que el legislador no puede sino respetar. Entonces, todo comportamiento está conformado por una acción final. Todo acto humano, por el solo hecho de ser tal, tiene un componente externo materializado en un movimiento corporal y un componente interno que se traduce en la voluntad final que preside y orienta el comportamiento humano. En palabras sencillas, la persona quiere ejecutar un comportamiento y ese comportamiento desde el principio lo tiene presente a nivel mental la persona, lo tiene planteado, no tiene dudas respecto de ello, está orientado hacia un fin, pero a su vez este fin debe constituir la necesidad de ejecutar ese comportamiento. Si yo voy a comprar una pistola y yo después voy a detonarla o la voy a activar en la cabeza de alguien que quería matarlo. Y por lo tanto, si yo inicialmente me propuse que eso era lo que yo quería, entonces esa acción debe estar vinculada con un resultado. Por lo tanto, nosotros hablamos de la acción final o la teoría final de la acción. Si la acción consta de un contenido dirigido a ocasionar un resultado, entonces nosotros vamos a decir que efectivamente es vinculante para el derecho penal y es relevante. Entonces, acción final, concepto prejurídico caracterizado por ser ejercicio de una actividad final con un aspecto interno y otro externo. Interno porque yo lo ideo, lo tengo en mi cabeza,
pero es externo porque lo llevo a la realidad y por lo tanto se va a producir un resultado. También aquí se va a aplicar para los supuestos omisivos, es decir, para los delitos de acción, pero también para los delitos de omisión, como por ejemplo dejar morir a alguien de hambre que está bajo mi cuidado. El tipo bifronte debe reflejar la realidad de la estructura del comportamiento humano. Consta de una faz objetiva y de una subjetiva, en la que se ubica el dolo y los elementos subjetivos específicos. El dolo, aquí no se habla de un dolo de primero, segundo, tercer grado como los tenemos hoy en día, sino un dolo neutro, porque no contiene en su interior, el conocimiento de la antijuricidad. Quiere cometer el delito, pero no tiene conocimiento pleno sobre la antijuricidad, es decir, lo que corresponde con entrar en conflicto con la ley. Allí entonces hablamos de una antijuricidad subjetivizada para definir entonces una antijuricidad material que pone énfasis en la gravedad intrínseca de la acción. Allí hablamos ya de que toda acción que puede ocasionar una colisión con el ordenamiento jurídico va en principio a ser intrínseco a este hecho y por lo tanto la persona la conoce. Entonces allí se va a conceder una primacía al desvalor de la acción. En el anterior se basaba en el desvalor del resultado, es decir, que no solo no tomaba en cuenta la acción, sino el resultado. Entonces aquí el desvalor de la acción implica que ya se va a centrar solo en la acción y no en el resultado. ¿Por qué? Porque recordemos que la acción va a tener un contenido final. Y si esa acción parte de la voluntad y está dirigida a ocasionar un resultado, que es violentar un bien jurídico, entonces ya no hace falta decir que se va a centrar en el resultado, sino que desde la propia acción, para efectos del derecho penal, debe ser castigado. Culpabilidad normativa. Conserva el carácter de juicio de reproche, pero este juicio se funda en tres elementos: la imputabilidad, la conciencia de la ilicitud y la exigibilidad. Ya aquí tenemos que partir porque la culpabilidad ya se centra en la teoría normativa, ya no en la teoría psicológica, sino en la teoría normativa, que es como hoy en día lo tenemos vigente. Es decir, que tenemos conciencia de que queremos cometer el delito y finalmente lo vamos a cometer. Además de la exigibilidad y también el terreno de la imputabilidad. Entonces, el esquema finalista rompe la distinción entre elementos objetivos, conducta, tipicidad y antijuricidad, y subjetivo, la culpabilidad, que era un rasgo común de los sistemas anteriores. Como ya la conducta importa un elemento subjetivo, también la tipicidad y la antijuricidad que de ella predican dejan de ser puramente objetivos. Y aquí se centra en la persona que quería y como está llevando a cabo, un comportamiento, una acción o una conducta, esta conducta significa que debe tener la acción un resultado probable y por lo tanto, como tiene la intención, ya no solo se basa justamente en la distinción entre los elementos objetivos, sino que también entra ahí lo subjetivo, porque hay una conciencia en la ilicitud de la conducta. Críticas al sistema finalista. Favorece una excesiva subjetivización del injusto, en que el desvalor del resultado queda relegado a un segundo plano. Ya no es el resultado, sino que se va a basar en la acción o en la conducta. Y evidentemente, al existir una subjetivización del injusto, implica que se pudiera dar lugar a comportamientos arbitrarios en cuanto a la aplicación de la ley, porque ya no se basa en un comportamiento objetivo, sino que se centra en la subjetividad, es decir, en el sujeto. Una concepción ontológica de la acción no puede ser vinculante para un sistema de derecho penal fundado en decisiones valorativas. Es decir, no podemos castigar ex ante o antes de que se cometa un resultado, porque realmente lo importante es comprender que tanto la acción como el resultado son necesarios y deben ser valorados, tal como lo tenemos hoy en día. Pero para este momento el sistema finalista o la teoría finalista es que la acción tenga un resultado final, pero realmente se centran es en el desvalor de la acción y no en el desvalor del resultado. Hoy en día nosotros sabemos que hay un desvalor de la acción y hay un desvalor del resultado, y que para nuestro derecho penal chileno actual, contemporáneo, tan importante es la acción como el resultado. Y como se los he dicho, la diferencia es aplicando el principio de proporcionalidad, donde
por un caso de un delito grave, la pena es mayor y por un delito menor, la pena es menor. Y en el terreno del desvalor de la acción y del desvalor del resultado no es lo mismo intentar cometer un delito que cometerlo. Si lo comete, la sanción que le aplican va a ser mayor a aquella que le aplicarían en caso de que intente cometer el delito, pero que el resultado no se dé. Entonces allí vemos cómo el principio de proporcionalidad, que por cierto le heredamos de la escuela clásica del derecho penal, tiene una aplicación. La definición de acción como el control de cursos causales dirigidos a un determinado objetivo no se ajusta bien a los hechos imprudentes y a los delitos omisivos. ¿Por qué? Porque en estos casos la acción carece de esa cobertura necesaria, es decir, del contenido final de la misma. Entonces, si no hay certeza, evidentemente en los delitos culposos hay una situación donde no se va a poder aplicar la ley penal. Y este es justamente uno de esas debilidades. Les repito, y ojo con esto. La debilidad principal en el sistema finalista es que como se impone la obligación de que la acción debe tener un contenido final y debe estar dirigida a la obtención de un resultado, pero que no nos vamos a centrar en el resultado, sino en la acción o en la conducta. Entonces, ¿cómo podemos explicar los delitos culposos o imprudentes? No hay manera. Igual que en los delitos omisivos tampoco. Por lo tanto, allí dejaríamos la puerta abierta para que la impunidad reine en estos tipos penales. Bien, porque sin acción con contenido final no se puede aplicar el derecho penal. Entonces, tenemos el postfinalismo, es decir, lo que ocurrió después de la corriente finalista. Aquí vamos a ver lo que son las corrientes funcionalistas. Esto es más adaptado a nuestros tiempos, por lo tanto es mucho más digerible. Desde ya me disculpo porque sé que es un tema dogmático. Estoy tratando de hacer, además de comentar lo que estamos viendo, les estoy tratando de utilizar los términos que sean más accesibles para ustedes, para que puedan de alguna manera identificar estas ideas centrales que a la hora de estudiar se les va a facilitar mucho, pero lo que me interesa son estos temas puntuales y estas ideas que son más puntuales que ustedes manejen en profundidad y con mucho detalle, sino más bien los detalles que me diferencian una escuela de la otra, que es lo que ya les he mencionado en nuestra sesión de hoy. Aunque todavía existe parte de la doctrina que permanece adscrita al sistema neoclásico o al sistema finalista, en sus versiones más ortodoxas porque se inclinan más bien hacia la aplicación del derecho penal de forma objetiva y muy rigurosa. Entonces la orientación que predomina en algunos países desde los años 70 del siglo pasado es diferente y se suele denominar postfinalismo. Y aquí entonces se empiezan a visorar figuras como por ejemplo el garantismo penal, las libertades en materia penal, los derechos fundamentales en materia penal, no solo a la víctima, sino también al imputado. Sin embargo, este no es un sistema homogéneo, sino que se trata más bien de un conjunto de elaboraciones doctrinales que intentan superar los inconvenientes de los sistemas anteriores. Entonces son corrientes funcionalistas o teleológicas, es decir, que va a ver lo que hay más allá, cuál es el fin que se persigue, cuál es la explicación y la justificación frente a determinadas categorías que en el ámbito penal se toman en consideración para proteger a la sociedad o por considerar la aplicación de una sanción. Bien, rasgos comunes del postfinalismo. Conducta. No se concibe como un elemento autónomo de la teoría del delito. Fíjense que ya no hablamos de una acción, sino que hablamos ya de una conducta. ¿Ah? Sino que va a examinar los componentes del tipo. El concepto de acción tiende a desdibujarse y es reemplazado por la realización del tipo. Entonces, conducta ya empieza a combinarse con el tipo, con el injusto penal. Luego vemos la tipicidad. Incluye una fase subjetiva en que se ubican el dolo y la culpa. Ya allí hablamos de que en el tipo penal tiene que haber una distinción y lo hemos discutido ya que en el Código Penal aparece que el delito en su esencia es en principio doloso, salvo que el legislador lo plantee expresamente que puede ser culposo, pero ya no por razones ontológicas, sino por razones valorativas. El tipo contiene la materia de la prohibición y ésta solo puede referirse a hechos dolosos o culposos. Entonces allí se abre el abanico.
no solamente lo doloso, sino también lo culposo. Cuando se habla de culposo, por ejemplo, son los delitos imprudentes. Son aquellos que se cometen porque no tuvimos el cuidado suficiente. Vamos caminando, lanzamos la puerta porque lo vamos a cerrar y no veíamos que alguien iba detrás de nosotros y lo golpeamos. ¿Yo quería golpearlo? No. ¿Es un delito? ¿Tuve la intención? No. Es un delito culposo, pero yo, en vez de tomar el cuidado que debí, que era antes de lanzar la puerta, yo debí mirar hacia atrás si venía una persona. Y como yo no actué con el debido cuidado, eso es un delito imprudente y por lo tanto es culposo. La noción de la causalidad ha sido complementada o reemplazada por el concepto de la imputación objetiva. Y aquí entonces hablamos ya de imputación objetiva, donde hay varios elementos que van a permitir atribuirle un hecho delictivo a una persona. Bien, antijuricidad ha perdido importancia como elemento autónomo del delito y se integra y estudia en el marco de la tipicidad. ¿Por qué? Porque ya empiezan a pronunciarse diciendo los dogmáticos, la culpabilidad, perdón, la antijuricidad es la esencia propia dañosa del delito. Por lo tanto, no debe ser considerado un elemento del delito. Ya per se o por sí mismo el delito es dañoso, es lesivo. Entonces, no podemos hablar de identificar el elemento de la antijuricidad porque ya el delito es antijurídico por naturaleza. Por lo tanto, para los funcionalistas, la antijuricidad no es un elemento del delito, solamente la conducta, la tipicidad y la culpabilidad. La culpabilidad ya no se considera fundada en la libertad del ser humano, tiende a imponerse el concepto de la motivabilidad como parámetro para juzgar la culpabilidad y a desdibujarse la noción de esta como un juicio de reproche. Y se maneja la idea de la imputación subjetiva como un concepto normativo. Entonces, en definitiva, abandonamos la teoría psicológica y nos vamos a centrar en la teoría normativa, donde hay una vinculación entre la motivabilidad, es decir, aquello que va a conducir a la persona a cometer un delito y que en efecto lo comete. Planteó como probable un escenario en el cual se iba a dar un resultado y el resultado se materializó. Pero en el fondo había una vinculación psicológica entre el hecho y el resultado. Y por lo tanto se comete el delito y se verifica el resultado y va a responder a título de, no de culpa, sino de dolo. Pero si no se planteó como probable el resultado y se dio, actuó con culpa y por lo tanto el juicio de reproche va a ser a título de culpa o en este caso del ejemplo que les mencioné anteriormente, va a responder a título de un delito culposo, pero por haberlo cometido por imprudencia. Bien, y finalmente tenemos dos tendencias del funcionalismo. Pero antes de llegar allí, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud que tengan para que podamos disiparlo antes de avanzar con la última lámina de la presentación. Bien, parece que nadie tiene duda. Entonces, hay dos tendencias dentro del funcionalismo. Por una parte tenemos un funcionalismo moderado y por otro lado tenemos un funcionalismo radical. El funcionalismo moderado es planteado por Klaus Roxin, ¿ya? Recientemente fallecido, por cierto. Los principios y categorías de la política criminal, estos son los principios de legalidad, prevención y lesividad, entre otros, son los que han de dar contenido a cada una de las categorías de la teoría del delito. Esta orientación obliga una normativización de los conceptos que proporcione la flexibilidad necesaria para permitir variar su contenido en función de cambios valorativos o del equilibrio de los fines. En el fondo, a través del derecho penal y su aplicación según el funcionalismo moderado, se busca aplicar un garantismo penal, brindándole las libertades suficientes y los derechos reconocidos a la persona, al imputado. Pero lo que en el fondo busca el derecho penal para el funcionalismo moderado planteado por Roxin es la protección de los bienes jurídicos. Y esta es la diferencia esencial entre el funcionalismo moderado
y el funcionalismo radical. Para el funcionalismo radical es más una corriente positivista en el entendido que lo que busca la norma es una prevención general positiva, es decir, utilizar la pena para que los demás se abstengan porque si cometen un delito se le va a aplicar esta pena. Entonces, ¿cómo se diferencia el funcionalismo moderado del funcionalismo radical? Que es planteada por Gunther Jacobs, que es el abanderado del derecho penal del enemigo que busca excluir, estigmatizar y todo aquello que se cometa contra la ley debe ser excluido y exterminado, entonces debemos aplicar un castigo. Pero este castigo no es precisamente porque se plantea que en la norma jurídico penal hay una protección a los bienes jurídicos. No. En el fondo lo que se busca es garantizar la vigencia de las normas. Entonces, allí se los dejé resaltados para que eso lo tengan en consideración. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Porque si estamos hablando de dos tendencias del funcionalismo, hay una vertiente que es la moderada y hay otra que es la radical. La moderada protege los bienes jurídicos y fue expuesta por Klaus Roxin, mientras que el representante del funcionalismo radical es Gunther Jacobs, que es el creador del derecho penal del enemigo y lo que busca es garantizar la vigencia de las normas. El individuo no es más que un subsistema físico-psíquico, mero centro de imputación o adscripción de responsabilidades. El derecho es un instrumento de estabilización social, de orientación de las acciones y de institucionalización de expectativas. El subsistema penal corresponde a asegurar la confianza institucional de los ciudadanos, es decir, ratificar el poderío del Estado y que las personas confíen en el Estado y que el Estado sea legítimamente concebido por la confianza que la ley deposita en ellos, perdón, la sociedad deposita en ellos. Y de esa manera el Estado está legitimándose y por lo tanto las personas están confiando más en el sistema de justicia y más en la aplicación del derecho penal. La violación de una norma corresponde a un delito y se estima socialmente disfuncional porque cuestiona la confianza institucional del sistema. Por lo tanto, lo que queremos hacer es que el ciudadano o la sociedad confíe más en el sistema. El delito es la expresión simbólica de una falta de fidelidad hacia el derecho, una amenaza para la integridad y la estabilidad social. Entonces, ya aquí lo que se busca es brindarle una protección a la sociedad, pero a través de la protección de garantizar la vigencia de las normas y no decir que la norma protege un bien jurídico, que era lo que planteaba el profesor Klaus Roxin. Característica común de las teorías funcionalistas radicales, trataba en el centro de atención al sistema social, subordinando a su buen funcionamiento cualquier valoración ética, política, individual o colectiva. El derecho penal no se limita a proteger bienes jurídicos, sino funciones, la confianza institucional en el sistema, la seguridad de los coasociados en su buen funcionamiento. ¿Qué significa esto? Por un lado, Klaus Roxin dice, en la norma lo que se hace es proteger los bienes jurídicos para la sociedad. Por otro lado, Gunther Jacobs dice, no los bienes jurídicos. La norma lo que busca es que se garantice la vigencia de la misma. Por lo tanto, el derecho penal para Roxin y el funcionalismo moderado busca proteger los bienes jurídicos. Mientras que el derecho penal planteado por el funcionalismo radical, cuyo representante es Gunther Jacobs, lo que busca es garantizar la vigencia de las normas, porque es para llegar a un orden social donde se legitime el poder de aplicar las sanciones, de aplicar el castigo y por lo tanto gozar de la credibilidad frente a los ciudadanos y las ciudadanas, para garantizar la paz social que todos queremos, necesitamos y merecemos. Así que este ha sido el recorrido en lo que es la teoría del delito y como pueden observar, muchos de los elementos que tuvieron lugar en este recorrido histórico tienen vigencia en la actualidad. La noción de conducta, de tipicidad, de antijuricidad, de culpabilidad, la noción de bien jurídico, la noción de garantizar la vigencia de las normas. Y en el fondo tenemos cómo poder respaldar la presencia de un derecho penal garantista
que redunde precisamente no solo en preservar vigencia de normas, sino también proteger los bienes jurídicos. Y es lo que les he dicho siempre. El derecho penal nació para proteger los bienes jurídicos. Pero ¿cómo se protegen los bienes jurídicos? Manteniendo de manera legítima a un poder judicial que aplique sanciones, que ejerza el ius puniendi, pero que en el fondo lo que estamos buscando es garantizar que las normas sigan vigentes, que no pierdan efectividad y que por lo tanto podamos de alguna manera instrumentalizar el derecho penal para generar seguridad, tranquilidad y una paz social, que es lo que nosotros necesitamos. Bien, de esta manera hemos terminado, hemos concluido con esta unidad número 6, que es la teoría del delito. Agradezco a todas las personas que se conectaron y pudieron de alguna manera tomar sus apuntes, participar, hacer alguna pregunta. Y en todo caso, antes de que cerremos formalmente nuestra sesión, quería consultarles si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario, para que lo aclaremos. Bien, Profe, Millaray. ¿usted va a hacer así como alguna repasadita? Que igual está complicada esta unidad. Un poquito. Sí, sí, pero ¿cómo repasadita? Que no se pues, diga como los puntos importantes de la unidad Sí, C. de hecho, les recomiendo que este video lo revisen con detenimiento y solamente, o sea, todo esto es a fines informativos, pero lo que más me voy a enfocar acá es, por ejemplo, las diferencias entre una escuela y otra, que a lo largo de la clase yo se las planteé como una manera muy sintética, como para que supieran entre los clásicos y lo positivista, entre el neocantiano, entre la teoría finalista, entre la teoría, entre los racionalistas, entre positivistas, entre los clásicos, como lo que me interesa en el fondo es que ustedes logren diferenciar una escuela de otra. Por ejemplo, cuando salen de la teoría psicológica y aterrizan en la teoría normativa, este video yo se los voy a subir ahora, se los voy a subir en Canvas. Estimo, bueno, ahora tan pronto como podamos cerrar la sesión y ya se me cargue, porque es cuestión de que se cargue el video y yo se los voy a subir en Canvas y pueden revisarlo para que tomen los apuntes y sobre todo lo que me interesa en el fondo es que diferencien una escuela de otra. Por ejemplo, yo les voy a preguntar, ya, hay una distinción o hay una discusión teórica que se generó entre la escuela clásica y la escuela positivista. Ah, sí, bueno, que la escuela clásica se centraba en el hecho, mientras en el acto, mientras que la escuela positivista se centraba en el delincuente. Ah, bien, hábleme de César el Hombroso. ¿Qué hizo el Hombroso? Bueno, estudió al delincuente y dijo que todas las personas que tenían estas características eran potencialmente delincuentes y por lo tanto había que excluirlo. ¿Se centraba en el hecho? No, no se centraba en el hecho, se centraba en la persona. Entonces, yo lo que les digo es, puedan revisar la grabación y puedan tomar notas puntuales. Yo no voy a profundizar en lo dogmático, en lo filosófico, como las palabras rebuscadas que pudieron haber visto en algunas frases. Céntrense en la explicación sintética breve que yo les fui dando paso a paso para diferenciarlo. Se van a dar cuenta que cuando tomen el apunte van a poder ver el video y ahí va a fluir el estudio, pero no voy a profundizar ni voy a ahondar en por qué es subjetivo, por qué es objetiva o por qué estos requisitos devienen en la culpabilidad o que se centran en el dolo. No, lo que necesito es que ustedes sepan y que interioricen, por ejemplo, que hoy en día tenemos la imputabilidad, pero que también nosotros tenemos una teoría normativa y que no fue de la noche a la mañana, sino que parte de un vínculo psicológico y que evolucionó hasta que llegamos a la teoría normativa que conocemos hoy en día, que es la no exigibilidad, que es la imputabilidad y que es la actuación en el marco del dolo, la culpa o la preterintención. Ah, sí, y dígame usted qué es la preterintención, o dígame usted qué es el dolo, dígame usted qué es la culpa. Sí, hábleme del dolo de primer grado, hábleme del segundo grado, del tercer grado, dígame la clasificación del dolo. Esas son las preguntas más o menos. Obviamente somos unos cuantos, ¿no? Y no las voy a poder repetir. Pero eso básicamente es.
Entonces, lo que yo les aconsejo es, descargan el video, tomen otros apuntes según las explicaciones más sencillas que les di. De allí va a salir la pregunta de la prueba, ¿ya? Para que eso les dé un poco de tranquilidad, porque la idea de haber visto esta unidad es que ustedes tengan conocimiento, porque estamos viendo la teoría del delito, y es para que ustedes sepan el por qué llegamos hoy en día a la teoría del delito que hemos estado estudiando durante las primeras 5 unidades. Y esta es la razón de ser, es la parte histórica. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Gracias, profe. Gracias a ti, Millaray. Profe, ¿la prueba de qué forma será? ¿Alternativa, desarrollo? ¿Cómo será? No, la prueba es oral. Hola, Javiera. Sí, la Hola. prueba es oral. Unidad Ya, 4, 5 y 6. Ajá. Así como lo hemos hecho. Acordamos que iba a ser en la sala de clase, iba a ser un acto público ahí entre todos nosotros, ustedes como estudiantes de la sección, conmigo, y todos van a poder escuchar las preguntas y cada quien va a escuchar lo que los compañeros respondan, así como lo hemos hecho en otras oportunidades. ¿Alguien más? Bien. Entonces, les agradezco, les reitero el agradecimiento por haberse tomado el tiempo para que recuperáramos esta clase. Para mí era muy importante debido a que, como les he comentado anteriormente, hemos estado un poco complicados entre la acreditación institucional, tantas cosas que han ocurrido entre una cosa y otra. Esta gran disposición yo la valoro mucho. Y realmente es importante ver que hay un interés, y lo más importante es haber podido avanzar con esta unidad número 6, porque como les dije, no es lo mismo entrar en las especificaciones de 2 unidades a que podamos tocar la generalidad en 3 unidades distintas y ampliar un poco más el abanico de posibilidades de las preguntas que se van a hacer. Así que eso quiero que lo tomen en consideración. Céntrense en las características generales que les planteé. Valoren esta posibilidad de que vamos a tener tiempo para dedicarnos a estudiar hasta la próxima semana y que no les va a coincidir en la semana con otras pruebas. Y eso lo hicimos fue con ese propósito. Y ya con esto ya estaríamos listos porque es la segunda evaluación y ya después nos quedarían solamente las exposiciones. Así que aprovechen esto, van a tener todo el fin de semana para prepararse y ya después se les viene encima la semana de autoaprendizaje y van a poder descansar y se van a poder preparar para las otras pruebas. Pero van a estar ya al menos tranquilos o tranquilas porque ya van a salir de penal. Así que ánimo, ánimo que ustedes pueden. Siempre lo han hecho bien, así que esta no va a ser la excepción. Y tienen buen puntaje para haber acumulado en las actividades adicionales y bueno, vamos bien, así que tranquilos y tranquiles. Mucho éxito en el estudio. Nos juntamos el miércoles. Por favor, traten de ser lo más puntuales posibles. Recuerden, voy a dar 15 minutos como plazo de espera y después no se puede entrar a la sala. Quedará para recuperativa en caso de que justifique la inasistencia. Así que ojo con eso, porque es el respeto para sus compañeros y para quienes llegaron temprano y que no se les vaya a ver interrumpida su prueba y se vayan a desconcentrar y les vaya a jugar en contra a quienes llegaron a tiempo. Así que, por favor, lo que siempre les digo, respetemos a todos los compañeros que están allí y lleguemos puntuales. 15 minutos de espera. Así que eso quiero que lo tomen en consideración, ¿ya? Bien, fue un gusto compartir con ustedes. Gracias nuevamente por estar acá y estimo que les irá excelente en nuestra prueba. El mayor de los éxitos en el estudio y que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Hasta Chao, luego, chao. profe. Chao, Cuídense. profe. Gracias. Chao.